Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Su servidor, el doctor Jesús Salmerón Gómez. Hoy vamos a hablar sobre el TDAH en el salón de clases. Para ello invitamos a la licenciada en Psicología Educativa, que es Nancy Paloma Murillo Villa. Ella, aparte de tener esta licenciatura, es docente de grupo y de escuela primaria, y aparte se ha especializado en lo que es el manejo de los chicos con TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y de los chicos con trastorno de la lectoescritura o dislexia. La verdad le quiero agradecer mucho en ese sentido, porque lo que se busca en esta plática pues es amplificar el panorama para los docentes, para los papás, de cómo poder generar una mejor estructura, una mejor forma para poder ayudar en el salón de clases y que esto pues se vea reflejado indiscutiblemente en su aprovechamiento y su avance. Para ello pues le quiero agradecer infinitamente esto a la licenciada Paloma. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar un poquito contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya te presenté y ya estábamos platicando un poquito de que pues eres licenciada en educación o psicopedagoga y que de alguna manera en ese sentido, aparte eres docente de grupo. ¿Y en qué grado estás dando ahorita, Paloma? En este momento estoy con quinto grado. Quinto Estoy grado de dando quinto primaria, grado. aquí en Irapuato. Ujú, Y que aparte, pues sí, bueno, te has especializado en el área del trastorno por déficit de atención y hiperactividad y en el trastorno de la lectoescritura, mayormente conocido como dislexia, ¿no? Pero bueno, sabes. gracias. Y que bueno, que la finalidad de platicar en este sentido, o bajo este tema, pues es, de alguna manera, el tratar de sensibilizar a los docentes y decirles, uno, por una parte, bueno, pues no están solos, de alguna manera los comprendemos y los entendemos, pero también tratar de buscar esa concientización en donde con mínimas estrategias que se puedan emplear, pueden favorecer indiscutiblemente el hecho de que los niños que tienen o las niñas que tienen el TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues salgan adelante, ¿verdad? Con las menores dificultades posibles, sin dejar de lado una corresponsabilidad por parte de los papás, ¿verdad? Que es otra parte importante. Porque mucha gente no lo sé y hoy en día, pues con todos los modelos educativos y de crianza, creemos que en la escuela se enseña moralidad y no es así, o sea, eso se enseña en casa. Responsabilidad se enseña en casa, disciplina se enseña en casa, respeto se enseña en casa, amor se enseña en casa, empatía se enseña en casa, cordialidad se enseña en la casa y se complementa en la escuela. O sea, el maestro no tiene la obligación de enseñarle a los niños estos valores fundamentales del ser humano. Esa es responsabilidad totalmente y completamente por parte de los papás, ¿no? Tanto papá y mamá. Y muchas de las veces los niños reflejan indiscutiblemente pues estos modelos de crianza, pero aparte reflejan pues un sinfín de situaciones que de alguna manera acontecen en casa y que potencializan a los niños con TDAH. Pero aquí el detalle que es importante es que, no sé si tú lo ves, y hace poquito una mamá docente que tiene a su hijo en la misma escuela, cuya compañera que tiene 65 años, dice que no, ella no va a hacer adecuaciones y no le interesa de alguna manera hacer modificaciones para un niño con TDAH, porque pues eso no existe, ¿no? Todo eso son modas, son de alguna manera tendencias que se están teniendo. Es triste, de verdad es triste que hoy en día todavía se siga pensando de esa manera, ¿no? Y que de alguna forma no tengamos una apertura, o sea, los tiempos van cambiando, las situaciones van innovando, algunas para bien, otras no tanto. Sin embargo, creo que ya a estas alturas del camino, el escuchar este tipo de comentarios, al igual que de otros tipos de trastornos, Ujú. pues la verdad deja mucho que pensar, ¿no? Tú, en el ambiente en el que te desenvuelves con tus compañeros docentes, me imagino indiscutiblemente que te toca lidiar muchas de las ocasiones este tipo de mala información, ¿no? De poca apertura, ¿no? ¿Tú cómo lo ves en esa parte, no? Digo, sé que tú tienes grandes ventajas, no lo voy a negar, ¿no? El hecho de estar especializada en el tema, el hecho que te encanta, el hecho de que pues de alguna manera cogemos de la misma pata, ¿no? En ese sentido, hay que reconocer que ambos
tenemos trastorno por déficit de atención y hiperactividad, entonces pues todavía muchísimo mejor, ¿no? Porque bueno, tú lo viviste en carne o lo vives, ¿no? De alguna manera. Y eso pues te da la oportunidad de tal vez de poder identificar con mayor facilidad, de poder de alguna manera dar herramientas a los niños con mayor facilidad, pero eso eres tú. Pero tú cómo ves tus compañeros, o sea, tú cómo ves a todos tus compañeros docentes que de alguna manera pues no tienen toda esta información, no tienen esta experiencia, esta vivencia, y que en algún momento pues también están cerrados a esta información, ¿no? Mira, pues más que nada, antes de responder la pregunta bueno, sí que me estás haciendo, ¿no? De cómo lo vivo, cómo es la postura del maestro que no está capacitado para atender a un niño con un TDAH, ¿no? Antes de eso, bueno, comentabas de los valores que no se enseñan en la escuela. Fíjate que yo diría, más bien dicho, se reflexionan, ¿no? Se reflexionan en la escuela porque a final de cuentas el papá o la mamá o el tutor es el que se los modela a los niños, ¿no? Y ya es cuando vamos, y fíjate que parte de esto tiene que ver con la tolerancia y con la amplitud del respeto hacia las diferencias de los demás. Cuando estamos hablando de un trastorno y cuando estamos hablando de un alumno con un problema de aprendizaje, también entra ahí esta parte de tolerancia, también entra esta parte de empatía, también entra esta parte de responsabilidad social. Tú lo dijiste ahorita, muchas mamás, ¿no? Que pues bueno, nos tienen la confianza y que nos dicen, es que mi hijo lo tiene, ¿no? Y yo no sé cómo hacerle, lo tengo en la misma escuela, o su miss o su maestra, cómo no sabe qué hacer, ella sí quiere, pero no sabe cómo, ¿no? Yo creo que todo empieza desde ahí, desde la empatía, desde la tolerancia. Fíjate que me hiciste la pregunta, ¿no? Al punto que voy es, sí, efectivamente, muchos de mis compañeros cada ciclo escolar van y me buscan al salón y me dicen, oye, es que fíjate que, híjole, es que mira, fulanita de tal, XY caso, no me hace caso, mira, se me sale tantas veces al baño, me hace tantas maldades a los niños, me les dice muchas cosas, habla mucho, no se puede estar sentado, ¿qué hago? Y yo, bueno, déjame observarlo, ¿no? Lo veo en el recreo, lo veo en educación física y no para, y no para, y no para. Por decir, en el caso de este trastorno, porque van y me buscan en ocasiones, y no soy la psicóloga de la escuela, pues, pero pues tengo esta otra parte, ¿no? Esta otra cara, ¿no? Una parte es maestra y la otra parte es psicóloga. Y bueno, van y me buscan y por varios otros trastornos que obviamente los maestros o los mismos papás no saben ponerle obviamente el nombre, pero sí, yo creo que efectivamente muchos maestros que realmente están involucrados sienten empatía, tienen tolerancia hacia, ahora sí que pues sí, tolerancia ante las diferencias de cada alumno y entramos a que tienen responsabilidad social, tienen responsabilidad ética, es donde me dicen, ¿y luego qué hago? ¿No? Generalmente sí, muchos maestros te digo, me han abordado, me han preguntado, es que ¿cómo le hago? Y bueno, yo creo que mi primer respuesta es no es decirle de que limítale las salidas, manténlo bien cerca de ti, que no se vaya de tu mirada. No, 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 no. O sea, primero es obsérvalo y pregúntale por qué hace las cosas, ¿no? Y cuando el maestro ya empieza a involucrarse un poquito más, el alumno empieza a confiar en el maestro y es ahí donde el alumno cede a trabajar. Y cuando el alumno va a tener que ser muy sincero con el maestro y decirle, es que Se perdió un poquito el audio, Paloma. ok, Ya, sin problema. como te comento, del maestro hacia el alumno es esencial. Si un maestro tiene esta postura de eso no existe, pues yo creo que es más bien dicho, pues el escepticismo, ¿no? No cuento con las herramientas y no, a lo mejor no pienso hacer muchas modificaciones, pero yo creo que tiene que ver desde el aspecto de donde lo veas. No queremos maravillas, ¿sí? No queremos maravillas. Vamos a empezar con cosas bien simples
que se pueden hacer día a día, ¿no? Y yo creo que tanto el docente como el papá tiene que empezar a ver por el día de hoy, ¿no? O sea, el día de hoy, ¿qué hago de modificación para facilitarle a él y para no tener conflictos? Y también para hacerlo crecer, ¿no? En esta situación de que le falta el autocontrol a este alumno, a este pequeño, a este niño, en donde no hay un control conductual, donde no hay una buena organización en tareas, donde no hay efectivamente el cumplimiento de objetivos en tiempo y forma. Fíjate que algo que tú mencionas que es muy importante, uno de los, y perdón, pero pues lo tengo que decir, pero uno de los factores de negación que se generan es eso, la falta de empatía, pero aparte es la ignorancia. O sea, muchas de las veces, como pues esto no lo ven en la normal, esto no lo ven en el proceso, o les dan un ciclo muy corto en su proceso de educación como maestros o como docentes, porque al fin y al cabo hay un área especializada que son ustedes, que son las psicólogas educativas, que de alguna manera pues ya van encaminadas a este tipo de condiciones, pues la verdad, el salirse de la zona de confort o el poner al maestro en una situación que le implica el esforzarse un poquito más, o que le implica dar un 110% con ese nene, porque si tal vez no tengo tolerancia, pues la debo de tener, o que si tal vez me quiero ir temprano y pues desgraciadamente o agraciadamente pues me toca esperarme en lo que tal vez el niño termina de anotar la tarea, etcétera, pues siempre lo pone a prueba el maestro. Entonces muchas veces hay múltiples factores, pero creo que uno de ellos pues es ese, en donde, como tú lo bien lo mencionas, realmente no tiene que hacer de alguna manera una situación cambiante así de 180 grados, y con pequeños detalles puede de alguna manera favorecer el proceso educativo del niño, o sea, favorecer el proceso de alguna manera conductual del niño, y no solamente el niño con TDAH, el niño con diferentes tipos de trastornos, y el niño que no tiene trastornos también, o sea, hay niños que en el día a día están pasando duelos importantes dentro del núcleo familiar, en donde tal vez pues están separando los papás, etcétera, y pues anda distraída, anda triste, anda, no quiere comer. Entonces ahí es donde la figura de maestro o de docente, la verdad, se vuelve de alguna manera incluso hasta un ideal, pues, ¿no? En donde tú dices, híjole, pues yo quiero ser como la maestra, porque esto, por el otro, ¿no? Etcétera, ¿no? O yo me siento con esa confianza con la maestra. Y claro, todo esto se va generando al paso del tiempo, ¿no? Pero la negación, la principal negación que yo viví en su momento, en ese sentido, es que lo sacas de la zona del confort. O sea, que de alguna manera pones a prueba al maestro o a la maestra en situaciones que incluso se salen fuera del programa, o sea, se salen fuera de la estructura que a veces pues ya venimos trabajando, ¿no? Y muchas de las ocasiones uno de los conflictos que a veces como maestros, y te lo digo que yo lo viví, pues al fin y al cabo, y no sé si tú lo viviste, pero es que los niños con TDAH, hablando del TDAH puro, que no tienen nada más, pues son chicos que tienen mucha capacidad de liderazgo, y Sí. son chicos que te hacen un desmais, o sea, positivo o negativo. Y entonces es ahí como yo, pues yo soy el adulto, yo soy el docente, pues yo lo voy a canalizar, o sea, yo sé hacia dónde lo voy a dirigir, ¿no? Y lejos de Exacto. verlo como el chico problema, pues lo podemos ver como el chico que me puede ayudar a que, hey, pásame, Juanito, todas las tareas de la fila número 2. Órale, vámonos. Me vas a ayudar a calificar, ¿eh? Porque a ti te fue muy bien, te sacaste 10. Órale, Juanito, échale, échale, échale. Ok, a ver, me voy a salir tantito y ayúdame a borrar el pintarrón, ¿no? En mi tiempo, pues era el pizarrón, ¿no? O sea, realmente a veces ese tipo de comportamiento los podemos llevar a bien, ¿no? En ese sentido. Y pueden ser líderes totalmente positivos, pues, ¿no? Bajo este contexto, ¿no? Y a veces lo vemos al revés, o sea, si el niño platica mucho, oye, pues y tú lo has hecho, me imagino, y te tocó en tu momento y me tocó en el mío, de que te vuelves una guía para tu compañero de al lado o con el que te sientan en mi tiempo en el mesabanco, y te vas a hacer la remembranza. Y yo me acuerdo mucho de una compañera que tenía, que ahorita pues que ya tengo el conocimiento y que ya tengo la experiencia, que ha pasado los años, que tenía discapacidad intelectual. Y entonces me sentaban con Maguito, ¿no? Y entonces yo le explicaba a Maguito
lo que no podía comprender de la maestra. Y entonces me sentía pues padre porque pues yo me sentía que ayudaba, ¿no? Entonces, a veces tenía éxito, no te lo voy a negar, pero a veces no lo tenía porque desgraciadamente Maguito, pues indiscutiblemente ya traía un rezago académico al paso del tiempo, pues bastante complejo, ¿no? Pero trataba de ayudarle, ¿no? Y me acuerdo, o sea, lo digo con el corazón en la mano, que a veces, no, ya se supo tal número, ya se supo tal cosa, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, la maestra me utiliza como una guía positiva para tal vez otro chico que pueda apoyar, ¿no? Entonces, Fíjate ese es uno de los grandes conflictos que yo veo mucho con los maestros, que se ponen al tú por tú cuando deben de decir, hey, este chico tiene esto, va para adelante, le gano con esto, o le busco esto, o que haga tal actividad, o que se traiga la sopa de letras, o que le ayude al niño que le cuesta trabajo hablar, que esto, o sea, no sé tú cómo lo veas como docente, pues no, en ese sentido, y no sé si tú lo viviste, pero es ahí donde yo digo, caramba, pues sácame brillo, ¿no? O como le digo a los papás a veces, pues pregúntame, o sea, debáteme, estudia y de alguna manera, pues, sácame ese jugo, sácame ese brillo. Mientras más me preguntes, mientras más sepas, mientras más, pues para mí es mejor, ¿no? O sea, me sacas más ese valor, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Fíjate que ahorita que comentabas tú de Maguito, así también se me vino aquí la de Remy, porque da la casualidad de que en cada lugar en donde estuve, recuerdo a uno o dos alumnos vulnerables en los que allí va Paloma a meter su cuchara, allí va Paloma a meter su cuchara. Y recuerdo efectivamente en una prepa donde yo llegué nueva después de hacer un cambio de preparatoria. Y dije, bueno, soy la nueva, ya aquí todos se conocen, ¿no? Y bueno, la habilidad de socialización es rapidísima, rapidísima. Entonces yo estaba sentada a un lado de quien no quería estar sentado. Era un chico, Alejandro, ¿no? En donde Alejandro no tenía habilidades sociales, porque ahora lo sé, era un TEA, ¿no? Ahora lo sé, era un TEA. Y nadie le hablaba, excepto la nueva. Y entonces, yo pues súper sociable, era efectivamente la que le decía, oye, vamos a hacer equipo, oye, pásame la tarea, pásame los apuntes, ¿no? Y por primera vez él en su vida, pues estaba así como que trabajando en pareja, estaba, platicando con alguien después del cambio de módulo, ¿no? Y bueno, efectivamente tú lo acabas de decir, es más fácil cuando vemos a través de lo que ya vivimos. Y sí, en ocasiones se enfocan en lo malo, ¿no? Yo la verdad considero que no tuve muchos problemas con la inquietud, sino más bien con la impulsividad, con la verborrea. Sí, a más de algunos regañaron porque estaba platicando conmigo, no yo con él. ¿No? ¿Por qué? Porque había un cumplimiento correcto. Pero, y efectivamente, ¿no? Y te digo así, o sea, a muchos de los pequeños que tienen TDAH y intelectualmente cumplen con la norma, cumplen con lo esperado, a veces no falta alguna observación de algún maestro o maestra o papá que me dice, platica mucho, platica mucho, platica mucho. Y entonces, pues sí, ¿no? O sea, vamos a focalizarlo, ¿no? En lugar de ponerlo con el que, híjole, le va a dobletear la plática, ponlo con el que no socializa, ponlo con el que es tímido, para que lo hagas hablar, para que lo hagas trabajar en equipo, ¿no? Y te digo, bueno, ahí depende, como lo acabas tú de decir, de cada maestro, verlo si lo tiene en contra o lo tiene a favor. Y así como tú dices, ¿no? De borrar el pintarrón, repartir las libretas, pero también se vale incluirlo en alguna actividad diferente en el día en donde él sea líder, ¿no? Fíjate que más de algún maestro, yo también vamos a hablar de esta parte en donde yo te comento que hay maestros que no tienen la especialidad, pero que saben cómo dirigir a estos alumnos. Ellos no se preguntan y no se focalizan en el qué tiene y por qué lo tiene, sino se focalizan en hacia dónde lo dirijo. Efectivamente, al liderazgo, ¿no? Y los ponen a hacer formación y los ponen a pasar lista
y los ponen a leer y los ponen a competir en declamación, en oratoria, porque son buenísimos. Sí, mira, te lo estoy leyendo, lo sé, porque dentro del TDAH hay lo empoderas cuando tiene el apoyo de su líder, que es el maestro. Y en oratoria no se diga. En oratoria donde necesitan demasiadas palabras, declamación, efectivamente, donde hace falta pues también mucha voz, mucha seguridad y un mensaje que transmitir. Y Entonces, aparte, el otro detalle, la parte impulsiva te vuelve sensible. Entonces sí. es bien, bien chusco, por no decir otra palabra, que tú estás declamando y estás llorando, pero estás declamando y volteas a tu alrededor y todo el mundo llorando igual que tú, ¿no? Entonces es padrísimo, ¿no? Sí, digo, No, pasamos por sí, ahí, ¿no? efectivamente. Y puede Eso que ser una acabas de declamación de la bandera, pero te da tanto, pero no sé, te pega tanto el sentimiento patriótico, ¿no? Y bandera tricolor, ¿no? Y bandera, ¿no? Y ya uno ahí se suelta, ¿no? sí, Sí, no, o algún poema, ¿no? O sea, algún no, poema claro. de alguna guerra, de algún valor, ¿no? Y fíjate que acabas de dar en un punto muy importante, la sensibilidad y las emociones. O sea, sí, yo sé que cualquier ser humano siente, cualquier ser humano puede tener emociones, pero la montaña rusa que en ocasiones experimenta el TDAHoso es muy intenso, ¿sí? Es como si, por ejemplo, en lugar de probar el agua de limón, pruebas el concentrado de limón. O sea, Sí, el requiere de nivel de, emociones altas para sentirse satisfecho. exactamente, el nivel de emoción a veces es muy fuerte, tanto como para bien como para mal, ¿no? O sea, puede ser que dentro del salón el alumno experimente un fracaso y se sienta mal Sí, y claro. llore y le diga al maestro, ¿no? Y le diga a su compañero, ya no te quiero por tu culpa, mi trabajo me salió chueco, yo iba muy bien, el maestro me le iba a poner un 10 y se enoja el alumno, ¿no? Y se No, enoja, eso en los trabajos de equipo. así también. La, No, la desesperación, la la falta de frustración. paciencia, sí, ese es otro ejemplo. Pero vamos del otro lado, en donde hay emociones que son muy intensas, como la amistad, el compañerismo, La el lealtad trabajo en equipo, la cooperatividad y la lealtad. y la honestidad. Uy, sí, honestos a más no poder. No puede Eso uno es, mentir, uno no sabe mentir. Digo, no tiene el filtro como para poder mentir y eso pues me estás mintiendo y pues tú así como que, pues no, la verdad es que no puedo yo mentir. O sea, yo le digo a la, no puede uno mentir, pues las cosas como son, pues qué pasa, ¿no? Pero eso lejos de verlo negativo, yo creo que el docente lo debe ver totalmente positivo. Por eso es que, no sé si te pasó, pues me pasó a mí, que cuando era la semana de la guardia, que le llaman en la escuela, en donde tú eres el vigilante escolar, pues olvídate, ¿no? O donde de alguna manera te ponen situaciones morales asociadas a una responsabilidad, pues la verdad somos también muy buenos, o sea, porque nos gustan las cosas pues derechitas y nos gusta cumplir el margen porque de alguna manera esa ruleta rusa donde tú bien lo mencionas, no ruleta rusa, esta montaña rusa, perdón, siempre nos gusta que nos valoren mucho y de alguna manera nos gusta el reconocimiento, porque es una forma indirecta de salirte de alguna forma del estar acostumbrado a que te regañen por lo malo y no que te regañen por lo bueno, o sea, porque ya estás tan acostumbrado del chiquillo y ya le pegó, y ya corrió, y ya brincó, y señora, y señora, y señora, y cuando te dicen señora, felicidades, mire, pintó muy bien su lo que sea. Entonces ahí también influye mucho cómo el docente tiene un impacto, y repito, no solamente con la persona con TDAH, tiene un impacto con todos y cada uno de los del grupo, pero indiscutiblemente en las cuestiones emocionales nosotros somos muy hostiles o estamos muy vulnerables a lo bueno y a lo malo, ¿no? Entonces, a veces la línea en ese sentido es muy delgada y a veces nosotros mismos no lo sabemos definir, nos cuesta mucho trabajo definir esa parte, ¿no? Porque nos generamos expectativas altas porque de alguna manera trabajamos para lograr esas expectativas altas y desgraciadamente cuando no estamos bien potencializados, cuando no estamos farmacológicamente bien, cuando no estamos con el apoyo psicoeducativo, con el apoyo por parte de la familia, pues nos frustramos mucho y entonces agarramos un resentimiento muy complejo
al maestro indirectamente, a mis compañeros, a mi papá, a mi mamá, al ambiente, a mí mismo. Llega un momento que dices, ay, me odio, o sea, ¿por qué no puedo, no? Y entonces es ahí donde este visor, que en este caso es el maestro, pues tiene la gran oportunidad de pulir ese diamante, tiene la gran oportunidad de poderle sacar ese jugo que a veces ni los mismos papás lo ven, ¿no? O sea, tú te has dado cuenta, ¿no? A veces los papás, por estar inmersos en el trabajo, en las necesidades, en las cuestiones, los O porque problemas, las ocupaciones, las no lo conductas ven, son ¿no? demasiado familiares, ¿no? Las conductas son demasiado familiares porque uno de los papás es así. Entonces es así de, "Ay, yo lo superé, ay, no pasa nada, él lo va a lograr, ¿no? Y a veces no empatizan en que puedo apoyarlo de otra manera, la verdad. Sí, es algo que de alguna manera dicen muchos los papás, es que a mí me pegaban mucho y con eso me eduqué. Sí, pero ya no son Ujú. esos tiempos. O a mí antes la maestra me daba los reglazos y con eso aprendí. No, no hay problema, maestra, pégale. No, hombre, le pegas, te corren, ¿no? No, y a la O, fecha o, todavía, ¿eh? O sea, a la fecha todavía, no falta más de ahí de alguna zona, ¿no? En donde el papá todavía le quiere adjudicar al maestro esa parte, ¿eh? De corrección. no, por eso, digo, al fin y al cabo no es adecuada, ¿no? Y sabemos que No, nunca es claro que no. adecuada. Ujú, En ese caso, pues por eso te genera tanto trauma, ¿no? O sea, claro. digo que algunos lo sabemos sobrellevar, otros no tanto, ¿no? Pero volvemos a Ujú, esa parte. Yo le digo que en el docente, en vez de castigar, debe de motivar y de alguna manera concientizar, que es lo mismo que siempre le digo a los papás. O sea, si el niño cometió el error, creo que es muy importante, tú me lo dirás, enseñarle al niño a que aprenda a identificar sus errores para que de alguna manera se equivoque menos. Y te ha pasado cuando te dicen, a ver, Juanito, por poner un nombre, ¿no? Vamos a terminar. Sí, maestra, nada más, por favor, no me hablen porque si no, no lo alcanzo a terminar, ¿no? Entonces ya, por favor, todos en silencio para que todo se ujú. concentre y ¿no? O tú cómo buscas de alguna manera para sugerirle a los docentes como docente, ya no tanto como paciente y por supuesto como experta en el tema por todo lo que ya comentamos, ¿qué orientaciones tú le puedes o qué orientaciones tú les das a tus compañeros de tu escuela? ¿Qué les dices? Oye, mira, si es un niño hiperactivo, vale mucho la pena que si es un niño que tiene inatención, vale mucho la pena si es un niño que tiene impulsividad o sabes que tiene de todo, lo mejor es la. ¿Qué es lo que tú les sugieres a tus compañeros y qué es lo que tú pones en práctica, ¿no? Que repetimos, son pequeños detalles que hacen un gran Sí. cambio, ¿no? Mira, fíjate que antes de entrar con los detalles, que sí tengo la lista, ¿eh? Y de hecho, pues hay, bueno, sí, hay bastantes sugerencias desde libros, expertos, que te pueden dar una lista de 15, 20 cosas que son sugeridas para apoyar al alumno con TDAH dentro del aula. O sea, sí hay un listado específico. Pero antes de eso, vamos a ver cuáles son solamente las necesidades. Es realmente es complicado, ¿eh? O sea, yo he tenido alumnos con TDAH y, híjole, voltean el salón. Y digo, voltean el salón en sentido físico, con mochila, libros, por aquí, por allá, los útiles escolares, en donde le pides el lápiz y dice, ay, es que ayer me compraron uno, pero no sé dónde lo metí y, no, sí se parece al de mi amigo. Tú lo agarraste, ese es mío, ¿no? Y empieza ahí la cosita, le sigue con el tardó 20 veces en sacarle punta, ¿no? Y de plano ya el maestro va a cambiar a la siguiente materia y no puede ser que todavía no hayas puesto la fecha. No puede ser, Jorge. No puede ser, Lupita, ¿no? Y, no, espérame tantito, ya ahí voy, ¿no? Y de repente ya está escribiendo y se le cae la lapicera con todos los colores, ¿no? Y de repente por fin se queda sentado, pero ya volteó y platicó y de todo el trabajo lleva 2 renglones, ¿no? Y de repente, si es muy inquieto, pide salir al baño antes del recreo 4 veces, ¿no? O si de plano necesita moverse más, entonces en cada 10 minutos se para a moverse del lugar, ¿no? Y eso, cuando el maestro está en una clase, es así de, ya siéntate. Es que, y de repente ya platicó y wiri, 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 estoy explicando la clase.
Y sí, o sea, te digo, o sea, si me voy directamente a, órale, vámonos a las sugerencias, también tienes que ver, tú como docente, tienes que ver en dónde es donde más le falla, porque a lo mejor tú lo acabas de decir, es tipo inatento y no se para de su lugar, no se para. Entonces, si el alumno es tipo inatento, que no se para, no necesita estar platicando con el de atrás, con el de a un lado. Que ahí es muy importante platicar que el inatento es más frecuente en las niñas, más que en los niños. Ajá. Perdón, es que es importante No, para sí, que sí, lo sí, tenga el claro. docente ahí. Ajá. Sí, y es que en ocasiones tú lo sabes, ¿no? O sea, a veces se le adjudica más y buscas en Google TDAH y te sale la imagen del niño. ¿Y por qué no la niña? ¿No? ¿Y por qué no la niña? ¿No? Entonces, Claro. efectivamente, a lo mejor la niña pasa más desapercibida porque no es tan inquieta, pero sí es distraída e impulsiva, ¿no? Se adelanta y uno como maestro lo ve, ¿no? O sea, yo ubico en cada ciclo escolar, me tocan de a dos o de a tres. Y Mínimo, el 10% efectivamente, de los chicos que tienes en el salón. ajá, exactamente. Y te digo, bueno, en este caso de que fuera el tipo inatento, entonces el maestro, las sugerencias es, número uno, no lo dejes en las filas de hasta atrás. No lo dejes cerca de su grupo social. ¿Por qué? Porque ahí está la distracción fácilmente, ¿sí? Siguiente, está monitoreando constantemente cómo vas, en dónde. ¿Ya terminaste? Eso le ayuda, ¿no? Y estarle también dándole indicaciones, a lo mejor a ellos sí, desde escritorio y escritorio de maestro. A ellos sí, a los hiperactivos no. A los hiperactivos hay que acercarse unos 2 pasos, ¿no? De cerca de ellos, ¿no? No siempre estar ahí, porque también si siempre vas a estar ahí como docente con tu alumno, no te queda tiempo para revisar a los demás. Y ahí es cuando empiezan a sentir, ¿sí? Que tienen favoritismos. No tanto que los etiquetes, ay, es que fulanito le cuesta más trabajo copiar o resolver las sumas o las tablas. No, 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 sino que empiezan los alumnos a creer que hay favoritismo. Entonces tampoco, y aparte, pasa el niño al siguiente grado y quiere al maestro a un lado, ¿no? Como sombra. Entonces, más que nada, en cuestión, cuando el alumno es hiperactivo, ahí sí de preferencia tenerlo cerquitas del escritorio, encajonadito, ¿sí? Lejos de la puerta, porque ve que, ay, alguien se asomó a la puerta de la escuela, maestra. Sí, pero estamos en matemáticas, ¿no? Ay, es que ya llegó el maestro de educación física y está poniendo a todos con los aros. ¿Puedo ir a ayudarle con los aros? No, enfócate en lo tuyo, ¿no? Entonces, o sea, al hiperactivo no lo pongas cerca de la puerta. Claro que puede salir, claro que puede ir al baño, pero por su bien, ayúdale a estar cerca del escritorio. Además, la presencia de la autoridad del maestro le hace sentir que me están observando, que me van a monitorear, que me van a revisar pronto. Entonces, al hiperactivo sí definitivamente, aparte de cerca del pizarrón, cerca del escritorio. Al inatento, no es necesario que esté tan cerca del maestro, simplemente que esté cerca del pizarrón y ayudaría muchísimo si lo ponen a un lado de algún compañerito de los que son tutores, ¿no? De los que son muy empáticos, ¿sí? De los que voltean a ver si al otro le faltó copiar la tarea, porque a cómo ayudan, bastante, ¿sí? Y eso pues es muy bueno, porque el niño que no pide ayuda por ser distraído, el otro compañerito le enseña a que debe de pedir la libreta. Oye, pásame la libreta porque creo que algo del dictado se me olvidó y no falta el que se la pase, ¿no? Entonces, al que es efectivamente muy inatento, mantenerlo cerca de uno o dos compañeros que le puedan auxiliar en caso de que el maestro no pueda acercarse. Al que es hiperactivo, cerca del escritorio del docente, y al que es impulsivo, cerca de alumnos que no platiquen mucho. Cerca de alumnos que no platiquen mucho porque en ocasiones por impulsivos, ¿sí? Se adelantan las materias. Ah, que si ya me toca, yo quiero hacer artísticas, yo hago artísticas, ¿no? Y entonces
no, espérame, o sea, sí toca hoy artísticas y te pedí la plastilina y te pedí las pinturas, pero ¿por qué estás haciendo ya lo del Día de la Mamá si todavía no les he dado la indicación? Y entonces, pues sí, al impulsivo hay que mantenerlo obviamente también cercas de un buen equipo, ¿no? De un equipo que le ayude a medir sus tiempos, que le ayude a terminar las cosas por completo, porque hay algunos alumnos que el tiempo se los come y entonces dice, chin, ya pasamos a la siguiente materia, pues cierro mi libreta, dejo a medias español, cierro la libreta, dejo a medias matemáticas y todo lo dejan a medias y en cambio hay unos compañeros que le dicen, es que acuérdate que vamos a terminar esto primero, si no, no podemos hacer artísticas, lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces sí, efectivamente, por eso te digo, las indicaciones son varias, ¿no? El reforzador verbal, que el maestro le diga con reconocimiento ante todo el grupo, wow, qué bonita letra, mira, le ganaste a 5, fuiste de los primeros 5, wow, y eso, ya, al siguiente día quieres ser igual, ¿no? El reconocimiento y el reforzamiento verbal. Muchas veces se cae como docente en el premio, ¿no? En preescolar no se diga, es que hoy te voy a dar la estrellita, hoy te voy a dar un carrito, hoy te voy a dar una calcomanía. Sí es bueno utilizar el premio, pero intercalarlo, ¿no? Intercalarlo con felicitación y reconocimiento con los papás, ¿no? Hoy le voy a decir a tu mamá a la salida todo lo que hiciste bien, para que también no siempre esté queriendo Claro, algo, ¿no? O sea, si no me das una recompensa, yo no no lo trabajo. hago. Ujú, sí entiendo. Exactamente. Y fíjate que yo empleo, o bueno, empleé alguna vez una tablita. Bueno, son pictogramas, pero cualquier docente puede poner en el escritorio de sus alumnitos una tirita como una regleta en donde diga, ¿no? Está el dibujito de un niño sentado, está el de un dibujito de un niño guardando silencio, está el dibujito de un niño terminando su trabajo y eso le va ayudando al niño a recordar, ¿sí? Que hay que hacer el mayor esfuerzo para terminar sus trabajos de manera sentado y de manera callado lo más que se pueda. Claro, no siempre estar callado es sinónimo de estar en clase. O sea, el trabajo en equipo, cuando, bueno, ahora, bueno, yo te lo digo, ¿no? Dentro de la distribución de un salón de clases, tradicionalmente, ¿qué era? Niño viendo hacia el frente, niño viendo hacia el frente. Pero existen diferentes distribuciones del salón. Existe la que es como mesa redonda o en U, donde todos están viendo al maestro, ¿no? Para allá, pero en U. Existe trabajar en forma de equipos, existe de parejas, existe de varias formas de trabajo. Y fíjate que cuando se trabaja en equipo y se pide a un encargado de equipo, los niños con TDAH son muy Sí, buenos encargados de equipo. claro. Entonces, es equivocado que en ocasiones todo el grupo tiene que estar en silencio para que un grupo aprenda. Un grupo aprende tanto en silencio como en ocasiones también en diálogo con sus equipos. Pero, pues, te digo, tiene que haber variadito, ¿verdad? Ni siempre tan calladitos, ni siempre tan platicones. Sí, indiscutiblemente, pues hay una diversidad muy padre dentro de un aula, ¿no? Todos los que hemos tenido la oportunidad de ir a la escuela, pues nos damos cuenta que hay de todos, colores, sabores, etcétera, 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 ¿no? Y eso nos nutre como seres humanos y nos nutre como amigos y nos nutre en muchos aspectos. Y también, como decimos, pues nos ayuda a evaluar al paso de los años, pues las dificultades a las que desgraciadamente se puede uno enfrentar, ¿no? O los compañeros se pueden enfrentar. Pero creo que aquí, con estas orientaciones que tú nos estás dando, pues de alguna manera nos da la oportunidad de no cerrarnos y darnos cuenta que pequeños cambios indiscutiblemente potencializan, repito, no solamente a los niños con TDAH, que es ahorita lo más importante, pero también al resto de niños, ¿no? Y algo que ahorita tú estabas recordando, de alguna manera
haciéndome recordar, Ujú. era que muchas de las ocasiones, cosas tan sutiles como el sellito, ¿no? Donde te ponían, sí trabajo, o donde te ponían el periquito, ¿no? Hoy platicó mucho. O en aquel tiempo, pues te La ponían abejita trabajadora y el el periquito. burrito, ¿no? Donde hoy de plano el chamaco no le echó ganas. Ujú, Eran mecanismos de recompensa que de alguna manera te permitían mantenerte o no Visuales. dentro de así es. Y eso nosotros como papás nos daba una herramienta de que aunque tal vez yo no tuviera el tiempo, porque tal vez me toca laborar y va la abuelita por el niño, de yo darme cuenta en clase realmente qué es lo que está pasando, porque a veces asumimos que la situación en donde el niño no está aprendiendo o donde el niño no está avanzando lo que tiene que avanzar es porque realmente el maestro no está haciendo ninguna estrategia y puede ser que ha hecho muchas y desgraciadamente no ha podido, ¿no? De alguna manera encontrarlas También. porque también hay que Ujú, reconocer que hay niños que definitivamente por más estrategia que uno tenga, por más disponibilidad, empatía y búsqueda de alguna manera de objetivos pequeños y objetivos a corto, mediano y largo plazo, no se logra. Y también llega el momento en donde ya no solamente la frustración del niño, es la frustración del maestro. Y ahí también es sí. válido decir, híjole, pues hasta aquí puedo, ¿no? Y la verdad es que pues, yo necesito pedir ayuda. O sea, realmente aquí es un valor también de honestidad que se agradece. Yo lo hago en mi práctica en ese sentido, cuando yo le escucho a un niño que trae un problema de un soplo cardíaco, pues yo no asumo la responsabilidad de algo que yo no sé. Yo le oriento al papá y le digo, oiga, mira, pues trae un soplo cardíaco, el soplo cardíaco se debe por esto, por esto, por esto. No me pregunte más porque pues la verdad yo no soy la Ujú, persona experta, pero lo voy a derivar con X persona que le va a dar la orientación, le va a hacer los estudios y le va a apoyar. Y es lo mismo que también debe de suceder con el docente en la escuela. O sea, si yo ya empleé mis herramientas, si yo de alguna manera ya hice mis modificaciones, lejos de frustrarme, lo que debo buscar es válido levantar la mano y decir, hey, no puedo, y no puedo, y hacer esa parte de corresponsabilidad. A ver, señora, pues la verdad es que no puedo. Valdría mucho la pena que recibiera atención, llámese atención de psicología educativa, llámese atención del apoyo de la escuela o del apoyo USAER, que sabemos que lo hay en las instituciones, y llámese también la situación de tratamiento farmacológico. ¿Por qué le hago la mención? Porque muchas de las ocasiones, aunque tú quieras contener a un niño hiperactivo, es muy difícil. Y a veces el niño impulsivo sin querer ya le picó al otro niño y ya le generó un moretón o ya le arrancó la hoja al otro niño. Y a veces este tipo de filtros que no llegamos a tener, que sabemos que no son situaciones de alguna manera alevosas o situaciones de alguna manera pues con mala implicación, sino son mecanismos de acción-reacción, pues pueden ujú. generar problemas incluso legales, ¿no? Y es ahí donde también nosotros pues también debemos de hacer esta corresponsabilidad con los papás, ¿no? Decirle, a ver, señor, mire, la verdad es que yo ya hice esto, yo ya hice el otro, ya le moví aquí, ya le moví acá, o sea, comunicarnos y definitivamente pues yo ya no puedo, hay que pedirle ayuda a USAER, a ver qué nos dice el psicólogo de USAER, o vaya usted con la psicóloga X, Y o Z, en este caso pues contigo, para que le dé una mejor orientación y eso nos permita de alguna manera, pues que me mande una guía, cómo le puedo ayudar, cómo puedo mantener esa comunicación. Aquí está mi número, ¿no? Hay maestros que se prestan a ello porque pues están Sí, también. preocupados y son sumamente empáticos y responsables con la cuestión pedagógica del niño, pero también pues hay que reconocer que hay límites y también yo, papá, no le puedo exigir algo que yo no estoy dando, o sea, yo también en esa parte, ¿no? Y entonces, ese sellito que había era una manera muy básica, muy rápida de yo, papá, darme cuenta cómo está la situación de mi niño, de yo, papá, reforzar todo este proceso educativo relacionado con, estás hablando mucho, mira, hijo, hija, yo te sugiero que no hables mucho, trata de esto, no platiques, eres una niña muy inteligente, sí, cuéntale el chisme después en el recreo, o sea, hacer esa vinculación, porque pues también a veces, y es lo más frecuente,
satanizamos mucho al docente y a veces no valoramos también y no le reconocemos los esfuerzos que hacen. Fíjate Porque que desgraciadamente la cultura que tenemos es, no, en la escuela que se chifla y el maestro que le haga, a ver cómo le hace, yo no sé, esa es su responsabilidad. No, 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 espérame. Hasta aquí yo puedo y de aquí para acá, pues ya no es mi chamba. O sea, también hay que ser conscientes a los papás de ello. Así como lo estamos diciendo desde un principio, hey, lo tienes que educar en casa, se complementa en la escuela, también los maestros también pueden levantar la voz y decir, hey, yo ya le dije al papá 3 veces que el niño necesita una atención neurológica y no lo lleva. Yo ya le dije al neta, papá que trae algo más, no solamente es el también es un TDAH, derecho a ¿no? la salud, es un derecho a la salud, o sea, ¿por qué le impides, no? No, aquí yo creo que aparte se engloban varios derechos, ¿no? El de la salud y el de la educación. Educación. Ujú. Te explico, o sea, no solamente es eso. Y el más importante, a mi criterio, siempre he dicho, el ser feliz. O sea, imagínate todo el tiempo estar con la letra escarlata aquí de que eres el niño problema. Y yo algo que siempre les digo a los papás y siempre les propongo es, hey, vamos a enseñarle a ganar, porque ya viene acostumbrado a perder. ¿Cómo perder? Puta, pues pierde porque ya perdió todas sus cosas para empezar, ya lo regañaste, ya te implica un Sí, gasto, claro. Perdió ya no terminó validación la frente a tarea, todo el salón. se quedó a la mitad del camino, ya no llegó al objetivo, en vez de sacarse un 8 se sacó un 4, o sea, y entonces los enseñamos a ganar y cuando le empezamos a enseñar a ganar al niño, pues se favorece esa autoestima, esa autoconfianza y viene un detalle bien importante de docentes y papás que se llaman mecanismos de autocontrol. Yo me empiezo a dar cuenta que si yo pongo si yo pongo ¿cómo se llama? Mi lapicera enfrente de mí, la puedo tirar. Entonces, ¿qué mejor hago? La pongo tal vez a un lado. Y son pequeños detalles que me van autoconcientizando en dónde yo puedo hacer ciertas actividades o no. Y ahí también nos tenemos que apoyar a veces con psicología conductual, ¿no? O sea, de que nos permite a nosotros también el enseñarle al niño que no es una cuestión que tiene que ver directamente con él, sino es una cuestión de reglas sociales o de comportamientos sociales que le van a permitir el poder avanzar y no De buenos estacionarse, ¿no? hábitos, ¿no? Buenos hábitos. Sí, entonces, en ese sentido creo que no podemos tampoco satanizar al docente, o sea, también le tenemos que dar su valor, también le tenemos que dar su reconocimiento, porque yo lo he dicho, así como habemos médicos buenos, habemos médicos malos, o sea, nadie está ajeno Sí. sí, por supuesto, y tú te has dado cuenta, hay momentos que uno está muy clavado en un punto y dice, caramba, sin querer no alcancé a evaluar este detalle, No ves y todo lo demás. ahorita lo estoy evaluando, híjole, lo tenía que tal vez evaluar, no sé, estoy por hablar, pues tal vez en la otra ocasión para empezar a tomar decisiones, ¿no? Pero también yo creo que esta parte pues tiene que ver con la comunicación, o sea, platicábamos hace poquito con Andy, que tú la conoces perfectamente bien, y decía, una de las mejores maneras de poder ayudarle al niño en las tareas es comunicarme con el maestro y buscar estrategias, porque cada niño es diferente, ¿no? Y si yo no tengo un reconocimiento de mi hijo, de sus fortalezas y sus debilidades, pues entonces va a ser lo mismo siempre, ¿no? Y asumir las responsabilidades, porque pues es otro detalle muy importante, ¿no? ¿Cuándo empiezan los papás a asumir responsabilidades? Cuando ya tienen la soga en el cuello, cuando ya el niño ya no lo quieren en la escuela porque ya le picó el ojo a no sé quién, porque ya en el salón hizo tal cosa, porque sin querer se llevó un cuchillo, porque ya está hasta la madre de que lo estén todo el tiempo estigmatizando de que es el malo y ya hay alguien que todo el tiempo le está picando ahí, en ese sentido, el orgullo y ya llega un momento que, porque tú lo has visto, digo, no lo hicimos, pero tú lo has visto, o sea, tú has visto que ya hay niños que maquiavélicamente todo ese resentimiento que tienen, pues lo quieren, sacar a flote y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces también el docente se vuelve ese segundo visor en donde en muchas de las ocasiones pues también le da información al papá para que tome Mira, decisiones adecuadas, ¿no? bueno, quiero rescatar un poquito de lo que comentabas, ¿no? Híjole, no, hombre, el docente tiene unas habilidades sorprendentes. Yo soy una cosa, tratando a un niño en individual en el consultorio, pero estando como maestra es un reto, un retazo, o sea, qué bárbaro, poder atender a los 30 y a esos dos que Y tres, 30 si te que quedó tienen poquito, pero puede ser que sean 50. Y, 40, y vamos a poner 50 en otro secundaria. panorama. En el Sí, panorama rural, en donde son escuelas primarias, donde el mismo docente ve primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. O sea, multigrado. o Sí. sea, la verdad es que yo no demerito para nada
el trabajo No, que hace el te docente, digo, al bueno, es, contrario, mi es admiración y mi respeto. complicadísimo. Y a veces, como tú lo acabas de decir, los papás culpan, no, pues es que el maestro no le pone atención, pues es que el maestro no me lo enseña bien. Pues es que es una dinámica social, o sea, cada engrane tiene que funcionar de alguna forma. Obviamente, los de primero necesitan más apoyo que los de sexto, que los de secundaria, pero y te digo, ¿no? O sea, dentro de esto del compromiso, el docente tiene unas habilidades fantásticas para, una, llamar la atención a todo el grupo y decirles, ahorita la regla es silencio, ahorita la regla es pararse, ahorita la regla es participar, leer, y luego aparte enfocarte a aquel que se quedó. ¿Qué dijo el maestro? No le entendí. ¿Por qué no te estás integrando en el equipo? Y todos en su dinámica, ¿no? Y el maestro acá guachando aquí, ¿quién es el que anda ahí de disruptivo, que anda de equipo en equipo? ¿Quién es el que dice yo solo, ¿no? O sea, es sorprendente la 30 habilidad. personalidades diferentes. Sí, no, y fíjate, te voy a agregar un poquito más. Hay una, una gama de muchos estudios de la psicología del aula. Y es que en un aula tiene que haber activadores, pasivos, tiene que haber cooperativos. O sea, en un aula cada alumno forma una parte diferente que debe de haber, ¿no? Por ejemplo, los alumnos que tienen TDAH generalmente ocupan esas estrellitas de líderes, de activadores de grupo, de relajadores de grupo también, porque también hay un papel en donde hay un alumno que relaja al grupo de alguna forma, con un chiste, con algún comentario. Ah, Entonces, es fantástico. ni te gusta, Paloma, ni te gusta, ¿eh? Aguas, aguas. Si no Sí, falta el ingenio, ¿no? De alguna manera también, ahorita no me había acordado de esa parte, pero sin querer, pues sacas acá el comentario no tan, por la impulsividad, el comentario no tan propicio en el momento, ¿no? Pero bueno, digo, espero y no haber ofendido a muchos, ¿no? sí, pero es padre, o sea, a final de cuentas no hay que satanizar, no hay que etiquetar, no hay que tenerle miedo, ¿eh? He ahí el detalle, no le tengas miedo a lo que es nuevo para ti como maestro, a lo que es nuevo para ti como padre de familia, no hay que tenerle miedo, o sea, hay que descubrir, ahorita ya dijimos muchísimas opciones, ¿no? Una, potencializar sus habilidades verbales, potencializar sus habilidades deportivas y atléticas, potencializar su empatía, su convivencia, su socialización. ¿Cómo? El día a día, trabajo en equipo, educación física, artísticas, tantas cosas que potencializar. ¿Y qué pasa cuando potencializas? No, pues mira, brillas y brillas y brillas y brillas, ¿no? Uh-huh. Y opacas esta parte que a veces le duele, ¿no? Que es Es lo que decíamos, el aprender a ganar, o sea, el ser humano tiene la posibilidad de equivocarse, nadie lo niega, al fin y al cabo ser humano, pero tampoco tiene, creo que el vivir equivocándote porque tienes una dificultad y que la sociedad no te ayude hablando de los diferentes núcleos, familia, escuela, X y Y, Z, pues siempre vivir como que en ese ámbito de la frustración, pues creo que no es justo, ¿no? O sea, a mi parecer, independientemente de los trastornos, yo creo que algo que es muy importante es la felicidad y muchas veces ese pequeño dote de felicidad te lo da la escuela, ¿no? En donde te gusta ir porque te hacen sentir útil, porque te hacen sentir valioso, porque tal vez tú lo has vivido. Muchos de los niños con TDAH, pues en casa no son bien tolerados, no son bien aceptados. Si la dinámica familiar está por ningún lado y acá, ¿cómo te diré? Lo potencializas, lo trabajas, lo escuchas, lo atiendes, pues la verdad es que lo haces crecer y lo haces brillar, ¿no? Entonces, ahorita se me vienen a la mente muchos recuerdos en el buen sentido de la palabra, pero aparte de que se me vienen buenos recuerdos, me da gusto que muchos papás comprometidos y muchos maestros también comprometidos han logrado que muchos niños con estas características, con situaciones totalmente adversas, viviendo en ambientes totalmente hostiles, drogadicción, viviendo ¿cómo se llama? Con violencia intrafamiliar, muy propensos a cosas,
No lo niego, por ahí los docentes que nos ven, es muy padre cuando te llegan y te dicen, ¿qué cree, maestra? Pues yo lo hice en su momento, ¿no? Ya logré esto, ¿no? Soy ingeniero en esto, tengo una beca en esto, tengo la maestría en esto, tengo el doctorado en esto. O ¿sabe qué, maestra? Pues no tengo eso, pero soy comerciante y he logrado esto. O sea, al fin y al cabo, ese granito de arena que como docente generas en todos los niños, indiscutiblemente, el tiempo lo va retroalimentando, pues, ¿no? Entonces es muy padre que dice, a poco Juanito, Sí. el que era bien, el que, ¿a poco? No, en mi caso, ¿no? ¿A poco Gessen, que era bien, ¿Es neurólogo pediatra? En la madre, o sea, ¿quién iba a pensar que ese chamaco travieso X, Y o Z, ¿no? No me voy a quemar tampoco, ¿eh? Lo pudo lograr, ¿no? O lo pudo generar, o lo pudo hacer contra X, Y o Z situación, ¿no? Y es de alguna manera, pues uno le da un orgullo, la verdad, padrísimo, pero el camino está bien canijo y el camino te tira mucho y el camino... Y ese es otro detalle súper importante que tenemos los chicos con TDAH y las chicas con TDAH. Somos bien resilientes. Sí, también, O sea, muy no nos resistente. dejamos, o sea, no nos dejamos. Pero claro, Perseveramos, perseveramos. Si es lo que sí, o queremos, sea, perseveramos. somos muy perseverantes porque sabemos que podemos, ¿no? Y por eso lo ves tú en el deporte, tú lo acabas de mencionar. A mí me pasa de manera muy frecuente y lo hago de manera inconsciente, créeme que a veces no lo busco. Cuando tengo alguna actividad deportiva, Ujú. e incluso me llegó a pasar con mi esposa, competía indirectamente. Entonces le Sí, decía, oye, ¿qué tiempo te hiciste? No, pues tanto, yo me hice tanto, voy bien. sí. Ahorita lo voy a decir, no pasa nada, digo, no estoy agrediendo ni ofendiendo a nadie, pero ahorita vengo de nadar Ujú. y me vi mi reloj y vi, ¿por qué me hice tanto? Si yo ayer, antier nadé y me hice un tiempazo, ¿no? Dije, Sí, bueno, no hay bronca. Entonces, llega a ser competencia con sí mismo, ¿me explico? ¿No? Entonces, también. o si vamos a X cosa o vamos a la carrera, vamos, pues soy bien competitivo. ¿Y qué crees? Oye, ya gritó mi esposa, ay sí, pero es inconsciente, pues, ¿no? O sea, ¿verdad, Ajá. amor? Ah, ya ves, ya hasta dijo, ajá. Entonces, pero es inconsciente, ¿no? Y entonces volvemos a esa parte, le podemos sacar muy buen provecho, ¿no? El establecer objetivos, el establecer situaciones, pues te va dando la oportunidad de poder, o el hecho de ser competitivo, independientemente tengas o no tengas TDAH, pues son herramientas que te permiten, pues, crecer. Y esa es una de las características fundamentales que se tienen en el deporte con los chicos con TDAH. Si tú al chico con TDAH le dices, hey, tú puedes, o sea, me hiciste un tiempo de 1 minuto, tú puedes bajarlo a 55 segundos. No sé cómo diablo lo vas a hacer, pero lo puedes hacer. Y no sé qué te pasa aquí adentro que pues, te da ese turbo, ¿no? Y entonces es padre, pues, ¿no? Claro, tampoco vamos a tener que caer todo el tiempo en el reconocimiento, tú lo mencionas, ¿no? También debemos de aprender a tener satisfacciones Propia, ¿no? autosatisfacciones sin la necesidad tal vez de ser tan De evidente, ¿no? reconocimiento. Ujú. Pero sí me pasa, o sea, a mí me llega a pasar, hace poquito, te digo, fui a nadar y el chico que estaba a un lado, pues yo lo veía y, híjole, me desesperaba que no me dejaba pasar en el carril y yo, pues, ¿qué hago? Pues, con la pena lo tuve que pasar y lo pasé como 3 veces, ¿no? Y hay gente que dice, este cuate viene a competir aquí, no, pues es que yo traigo mi ritmo y no me voy a detener, ¿no? Y a veces, pues inconscientemente generas incomodidad, pero bueno, digo, no le hacemos daño a nadie, ¿no? En ese sentido, pero eso se ve también en el aula, o sea, en el aula yo lo veía con mis compañeros y yo siempre tenía que ser de los 5 primeros, o sea, yo no podía ser de los demás. Y para mí indirectamente era una satisfacción el decir, ay, y a veces llegaba el momento en el cual el ego pues se elevaba y decía, no, me voy a sacar 10, me saco 10. Y en la máquina me sacaba 7, ¿no? Porque pues no leía el excepto, ¿no? No leía Sí, sí, pasa la eso, ¿eh? palabra Y pasa clave, no mucho. leía, no le ponía metros Pasa mucho cuadrados, que por centrarte en algo se te fueron otros detallitos detalles. Sí, cuando que hacemos la no me suena, ¿no? multiplicación, Entonces, sí, constantemente hay que estarlo centrando, centrando, centímetros centrando. cúbicos y también de alguna manera también darle el valor, pues o sea, yo me acuerdo y ahorita se me vino a la mente Reinaldo de física en el bachillerato,
que me decía, era muy grosero, pero era una persona muy potencializadora. Entonces me decía, cabrón, tú que estás bien, ya sabes qué, con la palabra P, la cagaste, eran, no sé, eran joules en vez de tal cosa, ¿no? O eran volts y no le pusiste la V, güey, o sea, pero te la voy a poner bien, güey, porque hiciste todo el proceso, lo hiciste correcto, el resultado es correcto, pero te faltó ese pinto 2 o te faltó ese pinto 3 para centímetros cúbicos. No hay bronca, ¿entendiste? Ay, güey, pues no, hombre, lo tenía en un altar, ¿no? Y así muchos, o sea, así muchos que tuvieron esas consideraciones. Sí, sí, mira, tú acabas de dar en el clavo en cuestión de reconocimiento. A mí me pasa, ¿eh? Híjole, ahí va un secreto de maestro, ahí va un secreto de maestro, pero bueno, ni modo. Supongamos, ¿no? Tengo a Sergio, mi TDAHoso, un ejemplo, y tengo a José, que no es TDAHoso. Y José llega y me muestra que pudo escribir 20 oraciones, ¿no? 20 oraciones de iniciativa propia. Y luego llega Sergio y obviamente yo califico a José y digo yo, y empiezo, ¿no? Bien, bien, bien. Híjole, y empiezo a encerrar. Ortografía, ortografía, uso de mayúsculas, rojo, fecha, 8. Y viene Sergio con TDAH. Y digo, ay, puso fecha, no, sí puso fecha. Híjole, ay, no, y no se te olvidó poner la fecha. Y empiezo a calificar, ¿no? Y Sergio, en lugar de poner oraciones, se armó el cuento completo. Y yo, Sergio, no eran horas, no era el cuento, no era redacción así, era oraciones, pero bueno, usaste todas las palabras. 10. Híjole. En ocasiones, y esto se le llama rúbrica, ¿no? La rúbrica es revisar que cumpla con el objetivo. Y obviamente un alumno al que le cuesta más trabajo autocontrolarse, organizarse y cumplir con la indicación, pero te hizo lo más similar que pudo, obviamente que tiene que irle mucho mejor que cuando no se esfuerza, ¿no? Sí, por supuesto, te digo, en ese sentido, estamos hablando de, yo en mi caso, el bachillerato, ¿no? Y de alguna manera, pues imagínate, si en el bachillerato a mí me hizo sentir así, pues imagínate ahora cuando tú estás a nivel primaria, que también lo tuve, no lo voy a negar. Uh-huh. Y de alguna manera, pues eso te hace sentir bien, ¿no? O nos Sí. vamos a la otra contraparte, en donde definitivamente, pues te sabes muy bien la ortografía y te sabes también que el reconocimiento es, oigan, ¿saben qué? Ahora, les va a tocar a Pedrito revisarle la ortografía a Juanito, a tal, a Ándale. tal, a tal, a Ajá. tal. Así. Ay, pues te sientes Superman, ¿no? O sea, entonces Sí. es esa parte del reconocimiento, ¿no? Pero también viene el otro detalle que es importante y que creo que vale la pena aclararlo, que también es el reconocimiento del error. Y en el reconocimiento del error, creo yo no También. soy el experto, tú me lo vas a decir, y esto, pues yo creo que con esto vamos a concluir, vamos a hacer la primera parte porque va a haber una segunda parte de esto. Digo, no, va a haber como 20, pero bueno, nos vamos a ir por partes. Sí, Eh, claro. el reconocimiento de manera, o sea, el reconocer el error, pero ser propositivo. ¿Sí me entiendes? O sea, el decir, a ver, lo que tú decías, a ver, Jesencito, ¿aquí en qué te equivocaste? ¿Qué es lo que te está pidiendo? No, pues, no sé, sacar es una suma. ¿Porque es una suma? Pues es que aquí dice que Pedrito trae 4 pesos y que Juanito trae 6 y te da 10. ¿Y por qué me hiciste una resta? ¿Qué fue donde tú no entendiste? Ay, maestra, pues es que, pues por acabar rápido, ¿no? O porque no le leí, o porque no me di cuenta de esto. Y entonces, ¿cuál es lo que tienes que decir? Pues es una suma, maestra, y 4 más 6 pues te da 10. Ok, mira, te la voy a tener que poner mal porque esto es lo correcto. Sin embargo, me siento muy contenta de que lograste, o contento, hablando pues de que lograste identificarlo y para la próxima necesito que me pongas más atención. Entonces, es importante que tú subrayes palabras claves, ¿no? ¿Por qué? Porque esas palabras claves, si abro estos ojotes, te dan la oportunidad de que tomes mejores decisiones, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, el reconocimiento del error, pero de una manera propositiva. Y eso es muy importante en los chicos con TDAH y las chicas con TDAH,
no solamente en el aula, también en casa. No sé tú qué piensas de esto. Es hacerlos crecer, ¿no? Mira, en la escuelita de TDAH que se imparte, ¿verdad? No es corte comercial, pero No, está bien, pues hay que decirlo la, que en la clínica tenemos la escuela del TDAH, en donde se eh, brindan la sí, terapia para mejorar la atención. Y parece un juego de retos o de encuentra la diferencia a veces, ¿sí? Porque durante el método o el proceso que se enseña, cuando yo estoy supervisando que el alumno, bueno, el paciente, porque ahí es alumno-paciente, ¿no? El paciente empieza a hacer sus ejercicios y cuando tú lo acabas de decir, existe un error, yo no puedo decirle completamente cuál es su error, porque entonces no está haciendo, él sí, concientizarse. no va a conectar, o sea, no va a corregir su impulsividad por hacerlo rápido. Entonces, yo nada más puedo decirle, a ver, dime dónde está el error y te voy a decir más o menos por dónde, pero no te lo puedo decir por completo y resolverte, ¿no? Esta parte de hacer crecer. Y creo que esto les ayuda mucho porque sabemos que nuestros pacientitos con TDAH en ocasiones son muy ágiles, muy listos, pero esa agilidad les hace perder algunos detalles, ¿no? Tener errores en algunos detallitos y reconocerlo les hace sentir que no estás confiando en mí y empiezan a sentirse así, no, tú solito identifica tus errores. Entonces, sí, efectivamente les ayuda a ser mejores, les ayuda a conectar mejor esta parte de la atención y a disminuir este impulso por el arranque o este arranque impulsivo, Por la ¿no? frustración, ¿no? Yo creo que ahí es más que También, nada la frustración, porque siempre se generan expectativas de todo, ¿no? O sea, yo creo que cuando tú estudias, tu finalidad es sacar la mejor calificación posible. uh-huh, Habrá cosas que no dependan de ti. A mí me pasaba que en ocasiones yo leía y me enfocaba y dije, esto lo va a preguntar y le echaba más ganas y resulta que no lo preguntaba, preguntaba cosas que tal vez ni eran, entonces como tu servidor pues siempre buscó lo de las famosas palabras claves o los objetivos directos, pues porque pues, me daba poco tiempo la atención en su momento, pues eso me ayudaba mucho, pero cuando ya me preguntaban cosas que se salían fuera de todo esto, pues sí, híjole, pues siempre ahí uh-huh. le titubeaba, ¿no? O si no tenía el resumen, porque pues yo lo que hacía era poner atención, escribía poco o escribía lo que yo consideraba que era importante, No entendía. pero le agradezco Ajá. mucho a mi amiga Gaby, que también tiene algo de TDAH, que es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Paidopsiquiatría, Gaby Cortés Meda, que me pasaba los apuntes, ¿no? Entonces decía, Gaby, oye, de urología, pásame el apunte. Y ya iba y sacaba copias, ¿no? Entonces, pues ya sacaba las copias. Y no, hombre, pues olvídate, había una diferencia abismal entre sus anotaciones y las mías. O sea, yo traía un contenido de un 50%, 60%, y era donde decían, o sea, imagínate, pero como pues, tal vez mi facilidad era que si yo ponía atención en ese momento no se me olvidaba, ya decía, pero si yo no tenía esas copias o de mi amigo Eric o de mi compañera Erika o de mi amigo Héctor, de todos mis amigos que estuvimos por poner un ejemplo en la facultad, pues la verdad me la veía difícil, ¿no? Y eso fue un mecanismo. Entonces yo dije, bueno, yo sé que Gaby, que es mi amiga, no me va a negar los apuntes, pues la verdad canalizo mi atención en lo que está explicando el doctor, la estoy hablando de la facultad, y pues la verdad, ya ella me pasaba los apuntes, entonces era mi libreta más las fotocopias de ella, y entonces así era como tu servidor de alguna manera, pues, se apoyaba, ¿no? Pero a lo que vamos, pues es esto, uno se tiene que ir autoconociendo, uno como, en ese sentido, pues a mí me tocó, en ese sentido estricto, pues autoconocerme, pero pues como papás y como docentes, pues ojalá se establezca esta comunicación para que no tengan esas adversidades y se puedan definir lo más temprano posible para poder ayudar. Y ver el docente como un aliado al papá y ver el papá al docente como un aliado también. O sea, Uh-huh. ambos asumir las corresponsabilidades que impliquen y si es necesario que para que el niño tenga un mejor desempeño en su día a día y en el aula, en su autoestima, etcétera, que su servidor, el neurólogo pediatra,
o en tu caso la psicóloga educativa o el psicólogo conductual, porque también es importante, también. o si en algún momento pues la licenciada en educación especial, porque es la que tal vez en ese momento está ahí, o el psicólogo del apoyo USAER, etcétera, 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 el maestro de karate, en ese sentido, el maestro de natación, etcétera, 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 que estamos dentro de este grupo para ayudar a los niños en general en sacarles el mayor provecho, pues hay que sacarlo, ¿no? Te voy a poner ahorita, se me viene así rápido ya más para concluir. Hay chicos que les encanta el deporte porque el deporte es donde se sienten integrados, son los líderes, donde brillan mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces como papá dices, hey, okay, puedes ir a natación siempre y cuando me termines tus tareas, siempre y cuando me termines esto. Entonces se vuelve también de alguna manera la recompensa de cierta actividad, la guitarra, la batería, etcétera, 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 o el componente extracurricular o lúdico, ¿no? Porque pues realmente es como un componente lúdico, se vuelve un mecanismo reforzador por una parte de todo lo que ya platicamos de los valores, pero también se vuelve un mecanismo de freno donde te dice, ey, 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 si te me sales de este cuadrito, que es el que te ayuda a mantenerte, no vas a ir. Y entonces, ¿qué hacen O te muchos de los inscribo, chicos? ¿no? Te inscribo a lo que quieras aprender, pero demuéstrame. Claro, ¿no? Y entonces es padrísimo porque, ¿qué crees? Pues les va muy bien en la escuela y ¿qué crees? También les va muy bien en la clase de guitarra y al rato cuando menos lo piensas ya tienen su grupo de rock como tu servidor a los 14 años ahí en la casa que dábamos un toquín y nos aprendíamos ahí las canciones, etcétera. Y aprendemos, ¿no? O sea, somos una cajita de maravillas que si nos saben explotar, pues la neta nos va muy bien, ¿no? Entonces De dicen, ¿a muchas poco habilidades, compones? ¿sabes? Sí, de muchas habilidades. Sí, Entonces, en ese sentido, y me imagino, digo, estoy hablando mucho yo, pero pues me imagino igual, o sea, ¿qué puedo decir de ti, mira, Paloma? ¿No? yo, Estás aquí, estás allá, brillas híjole, aquí, brillas allá, ¿no? Pero es sí. parte de, ¿no? Es parte de, y bueno, yo creo que vamos a tener que hacer varias pláticas asociadas a todo esto, y esta pues podemos considerar como la primera parte, y venos aquí, todos unos tediachosos, tratando de difundir información, de hacer videos, de exponernos, porque nos exponemos a la crítica positiva o negativa, pero estamos abiertos a mejorar como personas, como seres humanos y como profesionales. No tenemos miedo definitivamente a nada y yo creo que esa parte también la transmitimos a nuestros pacientes y de alguna manera pues siempre buscamos esto, ¿no? Dime cuántos se exponen a este tipo de pláticas, ¿no? A este tipo. Pero bueno, es parte del TDAH y lo vamos a seguir. Como directos y honestos, pues así las cosas son. Oye, y como siempre pasa, ¿no? En tu caso, y lo quiero platicar y también con Andy, no lo voy a negar, y también con Aeli, pero hablando, bueno, de nosotros en especial, lo que eres tú y yo, que pues tenemos este TDAH, lo clásico cuando me dices, oye, ya estoy en otro curso, y yo, ¿otro? Pero si acabas de terminar uno. Ah, oye, y también me estoy especializando en tal. Oye, y también voy a tal. Y yo digo, hey, 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 hey. Híjole, o sea, lo necesitamos, es parte de él, ¿no? Esa es la palabra, sí, esa es la palabra. Fíjate que sí, yo, como te lo digo, bueno, a lo mejor son diferentes los casos, ¿eh? O sea, para mí fue un caso muy sordo a lo mejor, porque mi necesidad era estar en una actividad extracurricular siempre. Esa era la necesidad, ¿no? Y obviamente llego a una etapa en donde, híjole, el premio es ir a hacer mi trabajo, ¿no? O sea, el premio es ir a hacer mis trabajos y disfruto tanto de uno del otro porque ahora sí que es una labor en donde obviamente quieres ayudar, ¿no? Y como tú dices, pues bueno, dentro de mí, obviamente sí, lo acabas de decir, hay una necesidad porque ya sea intelectual, física o emocional, Claro. necesitas estar haciendo otra cosa, ¿no? Y dices, no, ahorita, o sea, hay días en donde yo digo, hoy sí me voy a estar quieta, hoy sí me voy a quedar, no, y ya rompí las reglas, ya me fui a hacer algo que no tenía que hacer porque la asignación era estarme quieta el día de hoy y terminar de ver una película y a veces no, porque tu cuerpo te pide mover o tu intelecto necesita aprender más, ¿no? Oye, y ya para concluir, y
Ujú. también para decirlo, digo, no te quiero de alguna manera exponer, pero Pero también ya nos cuando, exhibiste. no, pero cuando también ya estás medicada Ajá, o medicado, pues también el panorama es otro. es Ah, diferente. tú lo puedes reconocer y de alguna manera también Focaliza, para, focaliza y te ayuda a estar más estable. Te por focaliza a supuesto, lograr tus metas, te estabiliza en cuestión de metas, te ayuda a, a reconocer también que estabas a lo mejor exagerando demasiado en algunas actividades y te ayuda definitivamente, te ayuda más. entonces, en ese sentido, para que ustedes vean que de alguna manera también a estas alturas del camino, pues también nos echamos nuestros chochitos, ¿no? En ese sentido. Sí. Entonces, es parte de, y bueno, pues es con la finalidad de ser y estar mejor en todos los aspectos, ¿no? Paloma, Así pues te es. agradezco mucho. La verdad, me hiciste Gracias a ti. recordar muchas cosas que, lejos de verlos negativamente, pues la verdad los veo pues Ujú. hacia atrás y digo, híjole, todo lo que pasé, ¿no? O todo lo que tuve que enfrentar o todas las adversidades que tuve. Pero también quiero reconocer, agradecer, y me imagino que tú igual, a todos los maestros que vieron en mí pues siempre algo bien, también a aquellos maestros que no lo vieron porque también me forjó mi carácter. Y probablemente no pudiera nombrar a uno porque fueron muchos en el paso de mi camino. Y si alguno de ellos pues ve este video, porque no dudo que alguno de ellos lo va a ver, Qué pues la bueno. verdad mi agradecimiento entero y muchas gracias. Gracias a ti. Yo te agradezco porque a veces uno se siente solo y crees que eres el único al que, al que le pasó esto, ¿no? Claro, Y aunque tú no lo creas, también mientras ibas diciendo todo eso, híjole, yo decía, bueno, es que ya lo trae uno, o sea, el hecho de estar en esta parte, ¿no? También de este lado, híjole, no, es que a veces no es que tú hayas buscado, es que te buscó no, a ti, claro. la profesión. Y como tú dices, me hizo sentir también muy conmocionada y me hace sentir también muy agradecida. La mayoría de las personas que idealicé, generalmente yo creo que algo tenían, demasiado acelere mental, demasiado acelere intelectual, demasiado perseguir objetivos y metas. Y yo creo que, como tú dices, ¿no? Nos focalizaron, nunca nos tacharon y siempre nos dieron ese yo creo en ti. ¿No? Y Claro, dentro de eso, bueno, toda la familia que también estuvo en crianza con nosotros al full, claro. apoyando. Sí, pero muchas gracias, maestros, con el corazón y el alma. De verdad. Gracias. Muchas gracias. Aunque a veces no nos aguantaron y bueno, pero ¿qué les puedo decir? La verdad es que muchas gracias y también nos ayudaron a forjar el carácter y ojalá este agradecimiento se extienda también a los maestros de nuestros pacientes y que si no lo están echando de alguna manera o no, o ven esto ajeno, no lo vean tan ajeno. No nos olvidemos que el 10% de los niños que están dentro de un aula requieren de una atención y requieren de un cuidado. Entonces, no lo hagan. Vean que cuando las cosas se canalizan, se puede lograr mucho. Y no porque nosotros seamos o tengamos una profesión, sino a la larga, pues es porque hacemos lo que nos gusta hacer y a la larga, pues lo que buscamos es ser felices como lo estamos intentando hacer, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y tratar de facilitarle los caminos sin dejar de generar conciencia a los que vienen en generaciones posteriores, ¿no? Pero ahí estamos. Muchas gracias, Paloma. Te agradezco Ujú. mucho. Y Gracias a ti. pues esta va a ser la primera parte. Yo creo que vamos a hablar una segunda parte. Les vamos a dar chance que por ahí Nos comenten, ¿qué nos más? ¿Qué más? comenten, nos digan y ya sobre eso pues vamos a ir platicando un poquito más sobre esto. ¿Les parece? Me parece bien. Sale. Muchas Muchas gracias. gracias, cuídate. Bye. Igualmente. Segundito.